Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Martin Persner, uno de los miembros de Ghost sin duda más queridos. El entrañable Omega fue parte de la banda desde el año 2010 hasta el 2016. Fue una pieza clave en el desarrollo de Ghost. Participó en todas las grabaciones de la banda excepto en Meliora, pero esto no impidió su colaboración en la autoría de muchas letras. Bajo el seudónimo de Indio Marcato, Martin colaboró escribiendo en GR Zero, Body and Blood, Monstrance Clock, Spirit, From the Pinnacle to the Pit, He Is, Mummy Dust, Majesty, Absolution y Zenith, siendo estas también escritas junto con Tobias Forge y otros colaboradores. Decir que Martin fue pieza clave en Ghost no es en vano, no solo por su labor como músico y escritor, sino también por ser él quien llevó el concepto de Emeritus al grupo. Según la versión de Peter Halge, él le dio el concepto de Papa Emeritus a Martin, y fue este quien le dio la idea a Tobias. Martin fue el primero en hacer pública su identidad tras la salida de la banda Ghost, en un video donde hablaba de que él era el conocido Omega, y que estaba a punto de revivir a su anterior banda, Magna Carta Cartel, la cual estuvo en pausa por algún tiempo y de la que incluso Tobias en algún punto formó parte. Pero hablemos de los inicios de Martin. Él tuvo contacto con Tobias por primera vez a través de Subvision. Martin se unió en el año 2005 luego del final de su anterior proyecto llamado Roswell. En Roswell, Martin tocaba la guitarra, en Subvision también. En Magna Carta Cartel, Martin es guitarra, voz y el principal compositor. Pero la labor como músico de Martin no solo queda ahí, también tiene una banda llamada Teeth, cuyo significado es Time is Divine. Teeth era la nueva Roswell luego de su desaparición. De esta banda también son parte su hermano Arvid Persner y Simon Soderbergh. Teeth no lanzó nada entre el año 2010 y 2016, justamente el periodo en el que Martin fue parte de Ghost. Durante el tiempo en que Martin fue Omega en Ghost, su banda Magna Carta Cartel estuvo en pausa, y sobre ello él comentó: el problema era el tiempo, estábamos todo el tiempo de gira, y cuando estaba libre quería estar en casa. Incluso allí siempre me encontraba trabajando en nuevas canciones o nuevos diseños para Ghost. Consumía todo mi tiempo, pero tengo canciones que compuse y las he ido guardando. A Martin no le importa ser recordado como Omega, no le importa si lo llaman así o por su nombre real, aunque confesó que le gusta el anonimato y que si pudiera tocar detrás de una máscara en Magna Carta Cartel, lo haría. Sobre su labor como escritor en Ghost y en Magna Carta Cartel, Martin comentó: en Ghost esperaba que Tobias compusiese las canciones y luego yo ponía mi parte. Nos peleábamos, por decirlo de alguna manera, como cualquiera que trabaja con dos mentes creativas en una sola banda. Así salían las canciones de Ghost. Obviamente no tenía el mismo espacio que tengo ahora con mi banda, pero tengo varias canciones que escribí para Ghost que aún no salen a la luz. Sobre ello, Martin dijo que no han sido lanzadas porque suenan mucho a Ghost y no encajan en Magna Carta Cartel. Martin no fue parte de la demanda de sus compañeros en contra de Tobias. Sobre ello, solo se limitó a comentar: no quiero tocar el tema. Éramos un grupo de amigos que pasaron por algo muy horrible. Es como un divorcio. Y no deseo hablar de lo que sentimos, el uno por el otro. Martin continúa con su banda Magna Carta Cartel. En el año 2017 lanzaron el EP llamado The Demon King,
también el single llamado The Sun and the Rain, y en el año 2019 anunciaron que habían finalizado con el proceso de grabación de un nuevo álbum. Henrik Palm, músico sueco que se unió a Ghost para la era Meliora en el año 2015 como bajista en vivo, pero su aporte fue mucho más allá, ya que él grabó las guitarras y el bajo en el álbum. Ha estado en la escena metalera sueca desde hace mucho tiempo. La primera banda donde obtuvo notoriedad fue Sonic Ritual. Allí fue guitarra y voz. La banda tuvo un par de álbumes y luego desapareció. En el año 2010 se unió a In Solitude, justo para grabar el segundo disco, entrando como guitarrista. Allí estuvo por 5 años grabando 2 álbumes y girando por varios países hasta su división en el año 2015, año en el que justamente se une a Ghost como bajista en vivo y en el disco, como ya mencioné anteriormente, aportando como guitarrista. Por ejemplo, en la canción From the Pinnacle to the Pit grabó ambos instrumentos. En el EP Pope Star grabó el bajo y fue guitarrista rítmico por un corto tiempo, justo para sustituir a Martin Persner. Salió de Ghost en el año 2016 y fue parte del grupo de ex miembros que demandaron a Tobias Forge. Como dato curioso, hay una foto de Henrik viendo un show de la ex banda de Tobias, Repugnant, justo a la espera para él tocar en ese mismo espectáculo con la banda In Solitude. Luego de todo lo ocurrido con Ghost, él lanzó su carrera de solista en el año 2017 y lleva ya 2 álbumes, con estilo de rock psicodélico, alternativo y hard rock. Estos álbumes han tenido muy buena aceptación por parte del público. Christopher May, mejor conocido como Chris Catalyst, nació en febrero de 1980 en Inglaterra. Ha formado parte de Ghost desde el año 2017. Ha trabajado como bajista y guitarrista en diversas bandas de rock británicas y estadounidenses, como Sisters of Mercy, donde fue guitarrista junto a Ben Cristo, ex Ghost. También ha estado en Ugly Kid Joe, The Wild Hearts y la suya propia, Eureka Machines. Journey uncertain, to God only knows. I look round the curtain, and I suppose out of my comfort zone into the great unknown I'll go. La carrera de Chris en el ámbito musical ha sido bastante amplia. Colaboró por temporadas en la banda mariachi El Bronx, también en Anti-Product, Dead Pets. Tocó teclados en Terror Vision y en el año 2003 tuvo un proyecto personal llamado Robo Christ, donde se presentaba usando pintura y accesorios. Hablando un poco más sobre su proyecto Eureka Machines, este tuvo su lanzamiento en el año 2008 con el álbum Do or Die. El segundo álbum fue lanzado en 2011 y luego le siguieron 3 álbumes más, además de lanzar un proyecto personal en el año 2017 llamado Life is Often Brilliant. En el año 2020, por motivo de su cumpleaños número 40, lanzó su EP Happy, hecho en plena pandemia desde su casa y con la colaboración en la batería de Hayden Scott, baterista de Ghost. Este puede descargarse de forma gratuita o pagando algo simbólico. Oh, I wish I could be happy, just like everybody else. To be content with my existence, and hanging smiles upon the shelf. Not compare myself to others, avoiding poison parallels. Oh, I wish I could be happy, just like everybody else.
Happy nos habla sobre mantener la esperanza y el amor propio, sobre todo dentro de los momentos más difíciles. Si deseas descargar la canción, en la caja de descripción encontrarás el link. Chris además es un amante de la música y los gatos. Es muy activo en redes sociales donde siempre muestra a su amada gata, Rose. Ahora hablemos de Justin Taylor. Conocido también como Multighoul, Justin forma parte de Ghost desde la era prequel. Su origen es jamaiquino. Se inició en la música a la edad de 14 años, por ello adquirió el apodo de Juti. Creció en Florida, Estados Unidos. Estudió música y composición. Tiene habilidades en varios instrumentos, además de poseer una hermosa voz, lo cual le ha valido para hacer también coros en los shows en vivo con Ghost. Justin también posee su proyecto personal llamado Juti Ranks. Es una banda de música electrónica donde es el vocalista. El primer single llamado I See You recibió certificación 2X Platinum por vender más de 60,000 copias. You were never young, my love. I can tell not by the way that you smell, but by the way you move your tongue, my love. Somebody shake me. What can I do? Am I in love with the night? Am I in love with you? Will you take what I've got and will we die on the spot? Too soon to say, what's your name anyway? La banda se formó en el año 2012, lanzando su primer álbum en mayo de 2013 en Italia. El segundo álbum, llamado Discordia, salió en el año 2015. Justin se ha ganado rápidamente el cariño de los fans de Ghost por su divertida personalidad en el escenario. Es muy activo en redes sociales donde realiza vivos cantando y tocando guitarra, además de recaudar fondos para diversas causas importantes. Por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en español.